Ahora vamos con lo que son las líneas paralelas y sus ángulos, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué es una línea paralela? Pues bueno, para empezar tenemos que tener dos líneas, ¿de acuerdo? Vean el diagrama de ahí. Yo tengo líneas que van al mismo sentido, ¿no? Veamos qué pasa con L1 y L2. Parecen hermanas, ¿no? Van en la misma dirección. ¿Qué quiere decir? Están separadas por la misma longitud siempre, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la definición entonces de una línea paralela? Pues aquellas que entre más las prolongues, o sea, que recorran un montón de espacio, de camino, de largo, nunca, nunca de los nunca se van a cruzar, ¿de acuerdo? Siguen su camino. Y nunca L1, en este caso, podrá tocar a L2, ¿de acuerdo? Y siempre están igual de separadas, ¿va? Eso es el concepto de líneas paralelas. Ahora bien, no solo L1 y L2 son las paralelas aquí, también hay otras paralelas entre sí. ¿Cuáles son? Pues M1 y M2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos pares tenemos de líneas paralelas? Pues tenemos el par L1 y L2, ese es un par. ¿Cuál sería el otro? Pues M1 y M2. Entonces, nosotros identificamos en la escritura eh, como líneas paralelas con esta simbología de aquí, te la vas a encontrar en tu libro, de hecho. M2, aquí esto se lee así, M2 es paralelo con estas líneas, M2 es paralelo a M1 y L2 es paralelo a L1, ¿de acuerdo? Esas son las líneas paralelas. Muy bien, entonces, si ya entendimos el concepto de línea paralela, ¿qué ocurre con los ángulos involucrados? Bueno, para empezar, tenemos colorcitos. De acuerdo, en geometría es muy importante utilizar colores, al menos para en un principio entender los conceptos, ¿vale? Porque en el examen no puedes sacar colores, pero aquí es muy importante, te los cabe señalar el dibujo. ¿Por qué? Así podemos identificar mucho más fácil igualdades. En este caso, te fijas, yo te puse un ángulo verde y un ángulo rojo. Entonces, si yo tengo ángulos verdes y ángulos rojos, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, ¿qué observas? Observa primero esta imagen y observa aquí qué cambio. Simplemente señalamos aquí que los ángulos verdes son iguales. ¿Por qué serán iguales? Bueno, veamos qué otros ángulos hay. Te dice que los ángulos rojos también son iguales entre sí. Entre sí. ¿Qué quiere decir? Que este verde de aquí debe ser igual que este verde de aquí, pero este rojo de aquí debe ser igual que este ángulo rojo de aquí. ¿Va? ¿Por qué son iguales? Pues bueno, se dice que son iguales porque son, por eso lo puse entre comillas, opuestos por el vértice. ¿Cuál vértice? ¿Y por qué opuestos? Pues bueno, este vértice de aquí, este punto negro, ya dijimos que era un vértice, ¿no? El cruce de líneas o donde inician o terminan los ángulos, este es un vértice, ¿va? Este vértice de aquí indica que hay un ángulo, ¿va? Entonces, este ángulo en verde de aquí es opuesto a este por el vértice. Opuestos por el vértice es como decir que está del otro lado del vértice, este ángulo con respecto a este ángulo, como si fuera un espejo. ¿De acuerdo? Entonces a eso nos referimos con opuestos por el vértice. ¿Va? Entonces no solamente son opuestos los verdes con los verdes, también que los rojos con los rojos, ¿no? Podemos notar eso con los colores muy fácilmente. ¿Y qué también podemos notar? Lo que también podemos notar es que, bueno, yo tengo aquí sumando un ángulo verde y un ángulo rojo. ¿Cuánto sumará un ángulo verde más un ángulo rojo? Pues 180. ¿Por qué? Recordemos, vamos a ir hacia atrás. Los ángulos complementarios sumaban 90 y los suplementarios suman 180. Ocurre esto. Este ángulo suplementario se ve aquí.
uno rojo y uno verde, deben sumar ¿cuánto? Pues este ángulo llano de aquí, esta plana. Esta planicie, este ángulo llano, esta línea recta, recordemos cuánto mide, 180 por ser un ángulo llano. Y se conforma de verde y rojo, ¿a poco no? Entonces, verde más rojo debe ser 180, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que el verde y el rojo aquí son ¿qué? Ángulos ¿qué? Suplementarios, ¿de acuerdo?